¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Tengan muy buenos días. Quien les saluda en esta oportunidad es la doctora Milarito Saavedra Jaramillo, docente en lo que es el área de comunicación, lenguaje y literatura. Y en esta oportunidad me toca pues compartir con ustedes esta sesión de aprendizaje. Es por hoy. Tengo entendido este desarrollo de sesión de aprendizaje, ¿no? Entonces, me indicaron que el tema era la oración compuesta por subordinación adjetiva y adverbial, ¿no? Entonces, vamos, vamos a iniciar. Ante todo, muy buenos días con todos y cada uno de ustedes. Y si por A o por B hay alguna otra circunstancia, por favor me la hacen saber. Me gusta bastante la participación del estudiante. Si el estudiante por A o por B hay alguna circunstancia que no comprende o entiende, con toda confianza, estimados estudiantes, me lo hacen saber, ¿sí? Me alcanzan su comentario para poder absolver las dudas. Correcto, chicos, recordemos que ya estamos en la recta final y obviamente San Marcos nos espera, ¿no? Muy bien, jóvenes. Tenemos aquí entonces el día de hoy lo que es la oración compuesta por subordinación adjetiva y adverbial, ¿no? Parece pues, muy rimbombante el nombre, pero en sí son ejercicios sintácticos bastante sencillos, ¿no? Si nosotros en oración simple hemos podido identificar el modificador directo, sabiendo que es un adjetivo, pues en oración compuesta subordinada adjetiva es prácticamente lo mismo, ¿no? Y si nosotros, vuelvo a lo que es la oración simple, hemos podido identificar correctamente lo que son los complementos circunstanciales, entonces no vamos a tener ningún problema de poder identificar la oración compuesta o la proposición compuesta adverbial, ¿sí? Entonces vamos a iniciar, jóvenes, con nuestra primera diapositiva, ¿no? Y recordemos que la oración compuesta por subordinación adjetiva va a cumplir justamente esa función. ¿Qué función, profesora? La función de adjetivo. Por lo tanto, si nosotros recordamos un poquito lo que es el concepto de adjetivo, recordemos que en una oración nosotros tenemos el nombre o sustantivo y al costado tenemos el adjetivo. Entonces, la proposición subordinada adjetiva va a estar también, estimados estudiantes, modificando a un nombre, a un sustantivo o a un pronombre con toda esa seguridad que ustedes tienen, ¿sí? Entonces, por ejemplo, va a ser aquella oración que modifique el núcleo de la frase nominal de la proposición principal, se denomina relativa. ¿Por qué? Porque, mírame, nosotros vamos a tener el nombre, cualquiera de estos conectores que tenemos acá, ¿no? Y la frase que va a modificar, ¿correcto? Por ejemplo, las revistas que compré en Miraflores, yo puedo decir las revistas compradas como un adjetivo único, ¿no? Fueron publicadas en España. Entonces, esto va a permitir, jóvenes, que yo pueda identificar que la proposición que compré en Miraflores sea una proposición adjetiva, ¿no? Y miren, observemos, tenemos acá el que, ese conector que los tenemos arriba. Entonces, para yo poder identificar esta proposición adjetiva, jóvenes, yendo de una manera bastante directa, es identificar los relativos en primer lugar. Sustantivo, relativo y la proposición. Recordemos que la proposición tiene sentido completo, pero dependencia sintáctica, ¿no? Entonces, si yo observo acá, revistas es, ¿no? Revistas viene a ser acá el sustantivo, ¿correcto? Es el sustantivo, ¿no? Entonces, al costado de ese sustantivo tenemos el pronombre relativo, que, quién, cuál, cuáles, cuyo, cuya, cuyos, cuyas, cómo, dónde, cuándo, más esa proposición
subordinada, que tiene sentido completo. Recordemos, la proposición subordinada tiene sentido completo, pero dependencia sintáctica, ¿no? Entonces, podemos observar aquí, en el siguiente ejemplo, Ciro Alegría, quien escribió novelas, radicó en Puerto Rico. Si nosotros vemos más abajito, tenemos las clases, y las clases son dos: especificativa y restrictiva, y explicativa o no restrictiva. Y acá es muy sencillo poder determinar cuál es cuál. La especificativa no va entre comas, mientras que la explicativa, como podemos ver acá, sí va entre comas, ¿no? Entonces, observemos a más detalle las subordinadas adjetivas, recordando y volviendo a repasar que estas proposiciones subordinadas adjetivas cumplen la función de un adjetivo desde un punto de vista sintáctico. Esto quiere decir que modifica al núcleo del sujeto, pronombre, nombre, sustantivo, ¿bien? O cualquier elemento con función sustantiva. ¿Correcto, jóvenes? Entonces, designa a un conjunto especificado por la frase nominal y modifica solamente a nombres comunes. Esa es otra característica, solamente va a modificar a nombres comunes. No está delimitada por pausas, es decir, no lleva comas, ¿no? Entonces las especificativas no lleva coma, y lo que sí va a hacer es modificar a nombres comunes. En pocas palabras, a sustantivos comunes, ¿correcto? Por ejemplo, los pantalones azules que compré ayer, ¿qué fue lo comprado? Los pantalones, ¿no? Porque recordemos que azules es otro adjetivo. Bien, viene a ser otro adjetivo. Bien, chicos, entonces esa es la característica que tiene las proposiciones subordinadas adjetivas especificativas o restrictivas. Por ejemplo, comeremos los picarones que preparó la abuela, ¿no? Otra vez, conector, núcleo, ¿sí o no? Nombre, conector y proposición subordinada. Preparó la abuela. Preparó la abuela tiene sentido completo, como nosotros sabemos. O sea, lo podemos entender que la abuela realizó una acción y esa acción es preparar. Bien, entonces, obviamente que ya por la oración, por el contexto en el cual se encuentra, podemos determinar que son picarones. ¿Correcto, chicos? Sin embargo, en este caso, como picarones es parte de la proposición principal, ¿no? De la proposición principal, de la oración principal, entonces va a verse modificado por esta frase que está al final, ¿no? Y recuerda, toda proposición subordinada adjetiva lo voy a encontrar con la siguiente estructura. Nombre, ¿no? Un nombre, un sustantivo, un pronombre o cualquier categoría en función sustantiva. De manera directa viene el relativo, ¿no? Viene el relativo. ¿Cuáles son los relativos? ¿Qué, quién, cómo, cuándo, dónde? Y automáticamente la proposición subordinada, que esa proposición subordinada va a señalar una característica o una cualidad de este nombre, ¿sí? Por eso es que se le llama adjetiva, porque cumple la función adjetiva. Por ejemplo, me llamó mucho la atención la forma como Daniel baila. Entonces, acá el sustantivo es forma, ¿no? Porque está modificado por un artículo, la forma. Este es el nombre, este es el sustantivo. Tenemos el relativo, ¿sí o no? Daniel baila, proposición subordinada. Entonces, si me piden que clasifique, es una proposición subordinada adjetiva especificativa porque carece de comas, ¿no? No tiene comas, está modificando un sustantivo común. Bien, son dos características importantes. Modifica un sustantivo común, o mejor dicho, estas características son características diferenciadoras del otro tipo de proposición subordinada. Entonces, ¿cuáles son esas características diferenciadoras? En primer lugar, modifica el nombre común, siempre va a modificar un nombre común, un sustantivo común, y no va entre comas. Por otro lado,
las proposiciones subordinadas adjetivas explicativas o no restrictivas no restringe el significado del sustantivo. Añade una información adicional sobre el antecedente nominal, ¿sí? Modifica pronombres, nombres comunes y nombres propios, es decir, va a modificar también a sustantivos propios. Y también otra característica que está delimitada por comas, ¿no? Tiene comas. Miguel, quien repara computadoras, vive en Los Olivos, ¿no? Miguel, sustantivo propio, un nombre propio, quien repara computadoras. Entonces podemos observar acá, estimados estudiantes, el conector, el relativo, ¿no? El relativo y repara computadoras, que viene a ser la proposición subordinada. Tiene sentido completo, pero dependencia sintáctica, ¿no? Y va a modificar a Miguel. Bien, va a modificar a Miguel. Un momento, por favor. Sino que el pato está acá, me está jugando malas pasadas. Muy bien. Juan está leyendo una novela que David le dio anoche, ¿no? Entonces, que David le dio anoche, ¿qué fue lo dado por David? La novela. Entonces, va a verse modificado, ¿sí? Va a verse modificado. Va a recaer esa función sobre novela, que es un sustantivo. Bien. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Enrique, cuyo padre es abogado, estudia en San Marcos. Cuyo padre es abogado. ¿A quién está modificando? A Enrique. Bien. Y así sucesivamente. Vamos a ver acá algunos ejercicios, jóvenes. Ustedes observen, analicen y a través del chat de repente me pueden decir cuál es la proposición subordinada adjetiva de cada una de las oraciones. No coge cualquiera, la que tú te sientas más cómodo, y a través del chat, por favor, manifiesta cuáles serían tu proposición subordinada, ¿sí? ¿Cuáles serían esas proposiciones subordinadas, jóvenes, que podemos nosotros encontrar? A ver, muy bien. A ver, chicos, la A. A ver, jóvenes, acá tengo el chat, muy bien. A ver, estoy aperturando el chat. Muy bien, chicos. Muy bien, jóvenes. Tenemos ahí, ya aperturé el chat, entonces agradecería, jóvenes, que a través del chat podamos nosotros indicar cuál es la proposición, la oración compuesta por subordinación adjetiva, ¿no? De la oración, los documentos que están en el folder son originales. A ver, chicos, ¿cuál sería esa proposición subordinada adjetiva? A ver, sin miedo al éxito, chicos, sin miedo al éxito. Primero, yo te enseño, tenemos que ubicar los dos verbos, ¿no? Tenemos aquí están y son. Ambos son verbos copulativos. Ahora, yo me tengo que fijar qué palabra le está antecediendo a este verbo, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de son originales, si bien es cierto la palabra que le están antecediendo son folder, pero ¿de quién está hablando el ser original? ¿Del folder o de los documentos? Obviamente que en este aspecto viene a ser por los documentos. Ahora, el verbo está antecedido por un relativo, ¿sí o no? Entonces, por esa razón, como está antecedido por un relativo, ojo, tengo ahí el relativo y no solamente ello, sino que también tengo el núcleo, puedo afirmar de que están en el folder.
viene a ser la proposición subordinada adjetiva, ¿correcto? Muy bien, jóvenes. Sigamos. La propuesta de que viajemos a Trujillo fue aprobada. La propuesta de que viajemos a Trujillo fue aprobada. Entonces, ¿cuál es nuestra realidad acá? Recuerda que tenemos, ya te has dado cuenta, como he trabajado yo en la oración anterior, tenemos el qué, ¿sí o no? Tenemos el qué. Y este qué va a subordinar el verbo que viene después de él. Entonces, el verbo que viene después de él es viajaremos. Eso significa que fue aprobada, viene a ser el verbo principal. Entonces, yo tengo que ver cuál es el elemento con sentido completo, pero que está modificando, en este caso, a propuestas que viene a ser el sustantivo. Entonces, acá yo voy a afirmar de que viajemos a Trujillo es la proposición subordinada adjetiva. Y ya está ahí, en ambos casos, son proposiciones adjetivas especificativas porque carecen de coma. No tienen coma en ninguna de las dos oraciones. Bien. Ahora, el estante donde coloqué los libros es nuevo. El estante donde coloqué los libros es nuevo. Igual, coloqué y es. Verifico el conector donde, ¿no? Verifico el nombre o sustantivo y puedo determinar a partir de ello que donde coloqué los libros es la proposición subordinada adjetiva, en este caso también especificativa. ¿Por qué? Porque se encuentra sin comas y está modificando, bueno, en los tres casos, a un sustantivo común. Bien, jóvenes. Vamos a analizar la siguiente. Estoy seguro de que mis respuestas son correctas. Estoy seguro, ¿no? De que mis respuestas son correctas, ¿no? Entonces estamos acá con el qué, bien, estamos con el qué, bien, y podemos observar, estoy seguro de que mis respuestas son correctas. Aquí, si te das cuenta, no está modificando un sustantivo, ¿sí o no? Porque seguro es un adjetivo y no está actuando como un adjetivo sustantivado. Por lo tanto, aquí no hay una proposición subordinada adjetiva, ¿sí? Acá no hay. Muy bien. Profesora, ¿qué vendría a ser? Otro tipo de proposición subordinada adverbial, que ya lo vamos a ver qué tipo sería, ¿no? Muy bien. Es muy importante que repares las lecciones. Es muy importante que repases, las lecciones. Bien, entonces, que repases las lecciones es lo importante. Entonces, acá sería una proposición subordinada sustantiva. ¿Por qué? Porque está actuando, en este caso, como sujeto. ¿Qué es muy importante? Que repases las lecciones. Como tiene actuación de nombre, vendría a ser una proposición subordinada sustantiva. Les propuse estudiar en grupo este sábado. ¿Qué propuse? Estudiar objeto directo, por lo tanto, tampoco es adjetiva. El ingeniero cuyo hijo es arquitecto viajó a Brasil. Cuyo, ¿no? Cuyo. ¿A quién está modificando? A ingeniero, ¿sí o no? O ingeniero civil también. Entonces, este sí vendría a ser una proposición subordinada adjetiva. ¿De qué tipo? Explicativa. ¿Por qué? Porque está entre comas. Mario encontró varias monedas, las cuales son antiguas. ¿Cuáles?
¿no? Las cuales son antiguas. Por tener este las, automáticamente las está sustantivando. Bien, jóvenes, entonces hemos visto que hay 4 oraciones adjetivas. Por otro lado, jóvenes, tenemos la oración compuesta por subordinación adverbial. Es aquella que contiene una proposición subordinada que desempeña la función de complemento de verbo principal. Expresa las ideas del lugar, tiempo, causa o modo. En pocas palabras, recordemos que la función privativa del adverbio dentro de una oración es la de ser complemento circunstancial, ¿no? Y nosotros ya conocemos eso. Entonces, esta proposición subordinada adverbial va a aportar la misma información que un adverbio y va a funcionar también como un complemento circunstancial. Entonces, va a ser aquella proposición que desempeña esa función de complemento circunstancial del verbo. Ojo, del verbo principal. Y va a expresar ideas del tiempo, del lugar, de causa, de modo, de condición y entre otros aspectos que nosotros podamos interpretar. Las características de las proposiciones subordinadas adverbiales, en primer lugar, están encabezadas por un nexo subordinante. ¿Cuáles son esos nexos subordinantes? Pueden ser explicativos, porque, es decir, en otras palabras, puede ser de finalidad, para qué, a fin de qué, con el objetivo de qué, con el propósito de, y también puede ser, por ejemplo, en cuanto a tiempo, cuánto, puede ser concesiva apenas, puede ser consecutivas en consecuencia, ergo, ¿no? Presenta un verbo subordinado conjugado o verboide también, ¿correcto? Y puede ir antes o después de la proposición principal, obviamente por un concepto hiperbático. Entonces tenemos aquí, redacté el documento conforme me indicaste. Entonces, acá vendría a ser de modo. Bien, ¿cómo redactaste el documento o cómo redacté el documento conforme me indicaste? Los excursionistas partirán apenas amanezca. ¿Cuándo partirán los excursionistas? Se cede tiempo. Entonces es proposición subordinada adverbial temporal. Como nuestro equipo de fútbol ganó, estoy muy contento, ¿no? Ahí vendría a ser un cese de causa, porque nos está explicando por qué está contento, ¿no? Entonces tenemos aquí los diversos tipos de subordinada, locativa, porque te enseñan, te da la idea del lugar, temporal de tiempo, modal de modo, causal de causa, de finalidad, condicional. Si haces tu tarea, entonces podrás salir, ¿no? Un condicional, concesiva, aunque a pesar de que consecutiva o comparativa. Bien. Entonces tenemos, por ejemplo, acá las locativas. Los nexos que va a tener las locativas principalmente son dónde o a dónde, por, en dónde, por dónde o en dónde, hacia dónde, hasta dónde, ¿no? Por ejemplo, hemos llegado hasta donde hay un mirador, caminamos ayer por donde había mucha arena, y la temporal indica el momento en el que se realiza la acción verbal. Los conectores van a ser cuando, antes de que, o antes que, después de que, mientras que, o solo mientras, en cuanto, apenas, tan pronto, luego de que, o luego que, desde que, hasta que y cada vez que. Bien. Por ejemplo, mientras leías un libro, Isabel tocaba el piano. Tan pronto salga a la oficina, iré a mi casa, ¿no? El modal señala, ¿no?
la forma en la que se realiza la acción verbal, ¿no? Por ejemplo, como si, según, con arreglo a, como, conforme, igual que, tal cual, etcétera, ¿no? Jugamos ayer según nos indicó el entrenador. Redacté el documento considerando las normas ortográficas, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ver qué tipo de información está aportando a la oración para poder determinar la tipología de la proposición subordinada adverbial. En causa, obviamente, nos va a aportar una idea causal, indica el motivo de lo expresado, y los nexos que se utilizan principalmente son porque, ya que, puesto que, como que, a causa de que, en vista de que. Como estudió mucho, Inés sabe las lecciones, ¿no? Es una causa. Ya que obtuvo una beca, Iris estudiará en Italia. Y por finalidad indica la proposición de lo expresado en la proposición principal, ¿no? Iré al auditorio para escuchar una conferencia, ¿no? Con el fin de ganar el campeonato de ajedrez, entrenaré más, perdón. Condicional, su nombre lo indica, ¿no? Expresa una condición, un cumplimiento, depende de un enunciado, que en este caso va a ser el enunciado principal, ¿no? Esa es una característica de la condicional. La condición es la subordinada que va a estar supeditada a lo que pueda o no pueda ocurrir en la oración principal. Tenemos ahí los nexos sí, con que, con tal de que, a condición de que, en el caso de que, como, en el supuesto de que, siempre que, etcétera, ¿no? Por ejemplo, si te levantas temprano, llegarás a tiempo al colegio, ¿no? Es una condicional. Obtendrás éxito en el trabajo siempre que te esfuerces mucho. Concesiva, por ejemplo, tenemos jóvenes concesiva, indica un obstáculo que no impide el cumplimiento de lo expresado en la proposición principal, ¿no? Pero sí tiene cierto grado de posición. En los nexos tenemos aunque, si bien, aun cuando, aun si, a pesar de que o a pesar de, por mucho que, por más que y así. Por ejemplo, tenemos, a pesar de estar resfriado, Raúl fue al taller, ¿no? Ahí tenemos el conector. No se olviden los conectores, jóvenes. Es muy importante que nosotros podamos identificar esos conectores. Ahí está el éxito justamente de poder identificar correctamente. Iremos a la feria, aunque poseemos poco dinero. Por más que lo insultaron, él salió victorioso, ¿no? Por más que. Las consecutivas indican, su nombre lo dice, una consecuencia de lo expresado por la proposición principal. Y los conectores es tan que, tanto que, de tal forma, de tal modo o de tal manera que, ¿no? Por ejemplo, llovió tanto que las calles están inundadas, ¿no? Llovió tanto que las calles están inundadas. Adolfo expuso tan bien que todos lo felicitaron, ¿no? Ana estuvo tan bien vestida que no se impresionó. Comparativo. El comparativo, su nombre es... Lo bueno es que acá que los complementos, la palabra dice lo que es, ¿no? Indica pues una comparación, y recordemos que nosotros nos comparamos a partir de 3 niveles: de inferioridad, de igualdad o de superioridad. Bien, entonces de superioridad vamos a tener el más que, de inferioridad el menos que, y de igualdad el tan como o el tanto como. Por ejemplo, Moisés gastó más de lo que había pensado, ¿no? Más de lo que. Moisés gastó tanto como había pensado, o tanto como lo había pensado. Moisés gastó menos de lo que había pensado, ¿no? Entonces podemos ver ahí
los niveles. Bien. Rolando obtuvo tantos puntos como supuso, ¿no? Estamos comparando. Recordemos que dentro de lo que es el comparativo, también tenemos ese comparativo relativo, ¿no? Que hace una comparación en función a un todo, ¿no? Por ejemplo, Miguel Miguel consiguió todos los libros, consiguió varios libros, consiguió libros como pudo, ¿no? Como pudo. Es decir, está comparando en la cantidad en sí mismo. Por ejemplo, tenemos acá, en el enunciado, antes de salir del banco, donde trabajaba como cajero, Carlos permaneció 4 largas horas de pie con sus zapatos apretados. Según me di cuenta, su rostro expresaba dolor y sus lágrimas lo confirmaron. Las proposiciones subordinadas, adverbiales subrayadas, son respectivamente ¿cuál sería la alternativa, jóvenes? A ver, ¿cuál sería la alternativa? Antes de salir del banco. Ahí está la clave, ¿no? Antes del salir del banco. ¿Y qué idea me aporta? ¿Qué idea me aporta, jóvenes? ¿Qué idea estamos aportando ahí? Antes de salir del banco. Temporal, muy bien, John, temporal. Por lo tanto, según me di cuenta, viene a ser modal. Excelente. Alternativa D. Indique la clase de proposición subordinada adverbial que se presenta en los siguientes enunciados. Como ahorré dinero, podré comprar un automóvil. Como ahorré dinero, podré comprar un automóvil. Como ahorré dinero, podré comprar un automóvil. Entonces, el ahorro del dinero me permite a mí comprar un automóvil. Por lo tanto, será de tipo causal. Muy bien, es causal. Muy bien. Muy bien, ahí tenemos. Si eres perseverante, lograrás los objetivos del curso. Si eres perseverante, lograrás los objetivos del curso. Si eres perseverante, lograrás los objetivos del curso. Aquí está la palabrita correcto, John, condicional. Vamos a reducir un poquito la palabra para no demorarnos mucho. Muy bien. Pese a que hubo obstáculos, Iris concluyó el ciclo. Pese a que hubo obstáculos, Iris concluyó el ciclo. Pese a que hubo obstáculos, Iris concluyó el ciclo. Vendría a ser, a ver chicos, hay varios acá en el salón. Concesiva, correcto, una concesiva. Muy bien. Los bocaditos estaban tan ricos que se agotaron.
Los bocaditos estaban tan ricos que se agotaron. Viene a ser una. Aquí está el conector mágico. Estaban tan ricos. Es una comparativa, está comparando. El tan como, ¿no? El tan como, el tan qué. Comparativa. Y en cuanto concluya la reunión, iré a la casa de Inés. En cuanto concluya la reunión, iré a la casa de Inés. En cuanto concluya. Vendría a ser de... Vamos, chicos. ¿Sí? Una temporal. Correcto, una temporal o de tiempo. Muy bien. Muy bien, chicos. Ahora seguimos con más ejercicios. Vamos a irnos a la práctica. Vamos a irnos acá. A ver, chicos. Esa es la guía, ¿correcto? Sino que yo le he trasladado acá para poder trabajar con ustedes. Bien. La oración compuesta por subordinación es aquella que incluye dos o más proposiciones de distinto nivel sintáctico. Pues una de ellas es la proposición principal y la otra u otras son las subordinadas o dependientes. Según esta aseveración, seleccione la opción en la que hay oración compuesta de esta clase, es decir, ¿cuál de esas oraciones presenta una oración compuesta? Subordinada. Respuesta sería... Oh, perdón. A ver, estamos ahí. Ojo, te piden subordinada. ¿Cuál es la estructura de una subordinada? Una subordinada tiene una oración principal, ¿sí? Una oración principal. Y dentro de esa oración principal tenemos la proposición subordinada. Sí, esa es la estructura. Dentro de la oración principal, la proposición subordinada. A ver, analicemos. Tenemos ahí un conector. ¿Con qué? ¿Sí o no? ¿Con qué es un conector? ¿Qué tipo de conector es con qué? Es un conector coordinado. Bien. Por lo tanto, yo voy a poder analizar estas dos oraciones de manera independientes. En pocas palabras, la estructura, a ver, un momentito, voy a borrar esto. La estructura de esta oración es proposición 1, nexo, proposición 2. ¿Sí? Nosotros sabemos que cuando encontramos esta estructura, estamos hablando de oraciones coordinadas, ¿sí? No son oraciones compuestas, subordinadas, sino son oraciones coordinadas. Bien, por lo tanto, la A no es la respuesta. Fausto repara computadoras, César televisores. Fausto repara computadoras, punto y coma, César televisores. Aquí el único conector es un signo de puntuación. Por lo tanto, vendría a ser una oración yuxtapuesta. Una oración coordinada
yuxtapuesta. Bien. Mis amigos van a nadar mañana en esta piscina. Bueno, tengo acá una perífrasis verbal, van a nadar mañana. No hay otro verbo, a diferencia de los anteriores. Por ejemplo, acá tengo hace, beberé, repara. Acá también debe estar repara, pero ha sido omitido por una coma elíptica. Pero entonces se presupone que hay un verbo ahí. Cosa que en la alternativa C solamente hay un núcleo verbal. Por lo tanto, es una oración simple. Bien. Consideraré las normas que establece la RAE. Consideraré y establece. Pero delante de establece tenemos que. Y delante de que hay un sustantivo. Por lo tanto, es una proposición subordinada adjetiva. Bien, una proposición subordinada adjetiva. Bien. Humberto ya riega el jardín, ya poda las plantas. Hay dos verbos, pero el conector es un conector distributivo coordinante. Por lo tanto, es una oración coordinada distributiva. Y me están preguntando a mí por la proposición subordinada o dependiente, ¿sí o no? ¿Cuál de ellas presenta una oración compuesta subordinada? Alternativa D. Bien, a ver, la 2, chicos, unos minutos para que puedan desarrollar la 2. Muy bien, jóvenes. La 2. A ver, vayan proponiendo respuestas, por favor, vayan proponiendo respuestas. Tenemos el chat. Sin miedo al éxito, chicos, estamos rumbo a un objetivo y tenemos que estar pendientes y detrás de ese objetivo, ¿no? Muy bien, jóvenes, tenemos las clases de oración. Las clases de oración compuesta por coordinación son 3. Sustantiva, adjetiva y adverbial. En cada una de ellas, la proposición subordinada cumple una función sintáctica. Según ello, seleccione la opción en la que hay oraciones compuestas por subordinación adjetiva. Bien. Vamos a analizar. Dora nos esperará mañana, donde nos reunimos el día martes. Ojo, acá tenemos donde nos reunimos el día martes. ¿Sí? Donde nos reunimos el día martes. Chicos, a partir de esa información será... ¿qué idea me da esa frase, donde nos reunimos mañana? Miro adelante, tengo un adverbio de tiempo. Por lo tanto, esto de acá, donde nos reunimos mañana, está modificando... No, perdón, donde nos reunimos el día martes está modificando a mañana. Es decir, está modificando a un adverbio. Entonces, ¿cuál es la categoría que modifica a un adverbio? A ver, jóvenes. ¿Qué tipo de oración compuesta será? ¿Será una adverbial? ¿Será una adjetiva? ¿Será una sustantiva? A mí me están pidiendo, ojo, la adjetiva. Están pidiendo la adjetiva. Yo puedo observar aquí donde nos reuniremos mañana. Entonces, eso me hace a mí que yo haga una pregunta. ¿Dónde nos reuniremos? Donde nos reunimos el martes, perdón. Donde nos reunimos el martes. Entonces, viene a ser, me aporta una idea de lugar, ¿no? Una idea de lugar. Por lo tanto, es un complemento circunstancial de lugar.
Y si cumple la función de complemento circunstancial, entonces es una proposición subordinada adverbial, ¿no? Proposición subordinada, en este caso, adverbial. Adverbial, muy bien. Los incursionistas están cansados después de caminar mucho. Después de caminar mucho, ¿no? Después de caminar mucho. Están cansados después de caminar mucho. Entonces tenemos caminar mucho. Aquí es un modo prácticamente, ¿sí o no? Entonces también tenemos una proposición subordinada adverbial. C. Mario está seguro de que cuenta con amigos leales, ¿no? De eso, está seguro de eso, y eso es un pronombre, por lo tanto es una proposición subordinada sustantiva. El profesor verificará si las respuestas son correctas o incorrectas. El profesor verificará eso, entonces es un condicional. Entonces, adverbial, proposición subordinada, adverbial. Y finalmente, los estantes donde coloqué los libros y las revistas son nuevos. Muy bien. Donde, conector, verbo, verbo. Donde coloqué los libros y revistas está modificando a estantes, que viene a ser el sustantivo. Entonces es una adjetiva. Bien, es una adjetiva. Por lo tanto, nuestra respuesta es la alternativa E. ¿Correcto, chicos? Es la alternativa E. Entonces, así es como yo tengo que ir trabajando. Tengo que ir analizando cada una de las alternativas. Recordemos que son una respuesta y 4 distractores, ¿no? Muy bien. La oración compuesta por subordinación se clasifica según la función específica. En ella cumple la proposición subordinada. De acuerdo con esta aseveración, correlacione la columna de oraciones compuestas por subordinación con la de su clasificación correspondiente. Luego, marque la opción correcta. A ver, chicos, unos minutos. A ver, vinculen y vayan poniendo su alternativa a través del chat, la que ustedes consideran que es la correcta. A ver, jóvenes, empecemos. Es probable que viaje con mi padre a Piura en abril. Es probable eso, sí o no. Y eso es un pronombre. Por lo tanto, tenemos que es una proposición sustantiva. Entonces, la número 1 se va a vincular con la letra C. ¿Bien? Muy bien. Vamos a seguir. Lucía tejió una chompa como le enseñó su madre. Acá la pregunta es, ¿cómo tejió la chompa, sí o no? ¿Cómo le enseñó su madre? Entonces me indica un modo. Un adverbio de modo. ¿Bien? Luego tenemos, ya que trabajó mucho ayer,
descansará mañana, ¿no? Ya que trabajó mucho ayer. Es una causa. Entonces es una adverbial causal. Y finalmente vamos a tener, seleccioné las fotografías que Rodolfo trajo ayer. Que Rodolfo trajo ayer está modificando a fotografía. Por lo tanto es una adjetiva. En ese caso tenemos 1C, 2A, 3D y 4B. Alternativa C. Muy bien, Andrea. Excelente. Excelente, Andrea. 4. A ver, resuelvan las 4, propongan y van mandando, así como Andrea, su mensaje a través del chat. ¿Sí? Para ir contrastando respuestas. Muy bien, alternativa C, nos dice por ahí John. Vamos a analizar. Tenemos, la oración compuesta por subordinación adjetiva se clasifica en expectativa o explicativa. Según la proposición subordinada, restrinja o no el significado del conjunto de elementos designados por el núcleo nominal. Según esta aseveración, seleccione la alternativa en la que hay oración compuesta por subordinación adjetiva específica. Esto quiere decir de que va a modificar a un nombre común y no va a estar entre comas, ¿correcto? Entonces, sabemos que este equipo ha ganado sabemos eso, objeto directo, sustantiva, no es la respuesta, esta es una sustantiva, ¿no? ¿Por qué sustantiva? Porque tiene función de objeto directo. Estuvo con Isabel, ¿dónde trabaja Yesenia? Adverbial, ¿dónde estuve con Isabel? ¿Dónde trabaja? Entonces me da una idea de localidad, ¿no? Los pinceles, sustantivo común, que me dio Camilo, correcto, proposición adjetiva, sin comas, específica, están en ese estuche. Muy bien. Jaime le dijo a Antonio que, le dijo eso, ¿sí o no? Sustantiva. Juliana, quien obtuvo una beca, está entre comas, por lo tanto es explicativa. Correcto, John, alternativa C, ¿no? Alternativa C. Porque recordemos que la primera es sustantiva, la segunda es adverbial, la alternativa D también es sustantiva por el tipo de función que está cumpliendo y la última es una adjetiva, pero explicativa, ¿no? Explicativa. Muy bien, chicos. Pregunta 5. Pregunta 5. A ver, ¿cuál es la alternativa a la 5? A ver, chicos, vayan proponiendo sus respuestas a través del chat, sin miedo al éxito, con todo lo que nosotros sabemos y conocemos.
5D. A ver, proponen 5D. Muy bien, vamos a resolver. Dice, la proposición subordinada adjetiva, explicativa, no restringe el significado del núcleo, sino que presenta una información adicional acerca de toda la frase nominal precedente. De acuerdo con esa aseveración, marca la opción en la que la proposición subordinada corresponde a esta clase, es decir, a una subordinada adjetiva explicativa. Analicemos la primera. Los campesinos trabajaron tanto que ahora están cansados. Es una subordinada de... Trabajaron tanto que ahora están cansados, entonces vendría a ser una causal, ¿no? Una causal, porque por eso están cansados, ¿no? Un cese de causa. Muy bien. Juan, ingeniero industrial, trabaja que trabaja. No. Esa de acá es una aposición explicativa, pero no es una proposición explicativa, ¿sí? Trabaja que trabaja, este que es como si fuera un y. Por lo tanto, estamos hablando de una oración compuesta coordinada. Bien. Tengo la seguridad de que Elsa, mi prima, probará sustantiva, ¿no? Tengo la seguridad de eso. Recordemos que eso es un pronombre. Y el pronombre, obviamente, es reemplazado por sustantivo. Por lo tanto, esta es una proposición subordinada sustantiva. El alumno cuyo padre es ingeniero de sistemas, correcto, está modificando alumno. Recordemos que la proposición subordinada adjetiva explicativa modifica un sustantivo común y a un sustantivo y o a un sustantivo propio, ¿correcto? Viajar a Brasil. Cuando estuve en Gamarra, compré varias camisas. Cuando estuve en Gamarra. También es un complemento circunstancial, ¿no? Por lo tanto, la respuesta es alternativa D. Muy bien. Ahora la 6, chicos. ¿Cuál es su respuesta de la 6? E me dicen por acá. A ver, John. La 6, alternativa E. Bien. La oración compuesta por subordinación adverbial, nos dice acá, es aquella que incluye una proposición subordinada que cumple la función de un adverbio, ¿no? La función privativa de los adverbios es la de complemento circunstancial, ¿no? La función privativa sintáctica es de complemento circunstancial. Muy bien. Y aporta las ideas de tiempo, lugar, modo, causa, finalidad, entre otras. Según esta afirmación, marca la alternativa en la que hay oración compuesta de esta clase. Bien. Eduardo informó que Cecilia me informó eso. Entonces, acá hay un objeto directo. Y si hay un objeto directo, por lo tanto, la proposición es una proposición sustantiva. ¿Sí? Es una sustantiva. Recuerda eso, ¿sí? Es una sustantiva. Es cierto eso, igual, sustantiva, ¿no? Proposición subordinada sustantiva. Inés se convenció de eso, ¿sí o no? Otra sustantiva. José Antonio llegó a la ciudad donde nació su hermano mayor. Donde nació su hermano mayor viene a ser una proposición adjetiva. ¿Por qué, profesora? Si tiene el dónde. Tienes razón, tiene el dónde,
pero está modificando a ciudad, ¿sí? Como está modificando a ciudad y ciudad es un sustantivo, automáticamente la proposición subordinada es adjetiva. Mientras sus amigos jugaban ajedrez, correcto, acá tenemos un cc de tiempo. Un cc de tiempo. Por lo tanto, si es un complemento circunstancial, la proposición es una proposición adverbial. ¿Correcto yo? Muy bien, la 6 es alternativa E. Vayamos ahora a la 7. Número 7, oración 7. Muy bien, alternativa de las 7. A ver, chicos. A ver, las 7, chicos, pregunta 7. La C me pone con duda. Con seguridad, Johncito, con seguridad. Como dice el dicho, sin miedo al éxito, la C. Muy bien, más seguro. Eso, así me gusta, con seguridad. Semánticamente, la oración compuesta por subordinación adverbial es aquella que incluye una proposición subordinada. Esta es clasificada como temporal, locativa, modal, causal. De acuerdo con esta aseveración, seleccione la opción en la que la oración compuesta es por subordinación adverbial causal. Es decir, estamos buscando una causa. Bien. Si tienes, desde acá nomás, jóvenes, desde acá, el sí, ¿no? Si tienes, automáticamente condicional. ¿Sí o no? Condicional. Automática, sin mirarlo dos veces, condicional. Realizamos la fiesta tal como lo habíamos previsto. Tal como. El tal como, comparativo. Comparativo. Bien. Acá está la otra. El comparativo. Debido a que, debido a que ya me da la idea de causa automáticamente. Debido a que recibió un premio, Dora está contenta. Acá es causa. Permanecerá en Lima hasta que concluya. ¿Hasta qué tiempo? Temporal. Eduardo lo hizo ¿para qué? Finalidad. ¿Sí? Entonces, correcto, John, con seguridad. Alternativa C. Muy bien, rumbo al éxito, ¿no? Muy bien, chicos. Alternativa C. Ustedes tienen que buscar esos rastros verbales, ¿no? ¿Qué son los rastros verbales? Por ejemplo, los conectores. El para qué me implica automáticamente finalidad, ¿no? O también puede anteceder a un objeto indirecto. Entonces yo tengo que el para no perder mucho tiempo, chicos, si me están pidiendo causal, entonces el causal es porque. Entonces todos los conectores que me den esa idea de por qué, voy a tomarlos en cuenta.
El para qué puede anteceder un objeto indirecto o puede anteceder a un circunstancial de finalidad. Descartado. Sigo con la siguiente. Hasta que concluya. Temporal, me está dando la idea de tiempo. El sí es condicional, ¿no? Sin tilde, obviamente, ¿no? Automáticamente lo descarto si es que no me lo están preguntando, ¿no? Yo sé que para este examen el tiempo es oro, recontra valioso. Muy bien, chicos. Entonces, la pregunta 8, su respuesta. Muy bien, me proponen la alternativa B, causal. Vayamos a ver. La clasificación de la oración compuesta por subordinación adverbial está relacionada con el significado aportado por la proposición subordinada. Así, esta puede ser locativa, modal, causal, condicional. Según ello, la oración compuesta en vista de que es una excelente cocinera, Susana preparará el arroz mañana, presenta una proposición subordinada de tipo, y por ahí nos dicen causal. ¿Por qué viene a ser causal? ¿Dónde está? ¿En vista de qué? Ahí está el conector. ¿En vista de qué? Porque es una, yo lo puedo reemplazar por porque, ¿sí o no? Porque es una excelente cocinera. Entonces, y el porque es un causal, ¿no? Entonces, obviamente, aquí la respuesta es causal, porque es la idea que me está aportando. ¿Bien? Muy bien, Andrea, muy bien, John, estamos por buen camino. A ver, la número 9, luego vamos a regresar a esos ejercicios que los hemos dejado en stand-by, ¿no? En la oración compuesta por subordinación adverbial, la proposición subordinada adverbial concesiva expresa la objeción o dificultad para que se cumpla el evento denotado por la proposición principal. De acuerdo con esta afirmación, seleccione la opción que responde a esta clase de oración. La respuesta sería Miss, buenos días, disculpe su audio.
Perdón, chicos, perdón, pensé que estaba prendido mi audio. Bien, como te decía, en la alternativa A no es una respuesta porque es una condicional. Bien, es una condicional. Y en la segunda, porque viene a ser una causal, ¿no? Te indica la causa de. La C, Renato me llamó para que te resolviera el problema. Este para qué, ahí estamos. El para qué es de finalidad. Bien, chicos, de fin. Ok. Aunque, el aunque es una concesiva, ¿no? Es una concesiva. Poseía poca experiencia, Luis trabaja bien, ¿no? Entonces, esta viene a ser la concesiva. Como no cumplas tu promesa, no confiaremos en ti. Como no cumplas tu promesa, también sería una de causa, ¿no? Una causal. Bien. Entonces nos están preguntando por la oración compuesta adverbial concesiva. Entonces la respuesta es alternativa D. Correcto, jóvenes. Muy bien, Andrea, muy bien, John, excelente. Ahora vamos a la pregunta número 10. La 10D. A ver, dice, caminando por las calles se divierte mucho. ¿Cómo se divierte mucho? Caminando por las calles, ¿sí? Puede ser bailando, puede ser saltando, puede ser gateando, ¿no? Es decir, te indica una forma. Entonces sería 1C. Bien. Después de que llegaron, comenzó la fiesta. Después de que llegaron, te indica tiempo. Bien. Si no tienes todos los ingredientes, no cocines. Es una condicional por el sí, ¿no? El sí es el que me marca ahí la condición. Gaby, me escondí donde estaban los arbustos. Vendrían a ser una de lugar o locativa. Entonces sería 1C, 2B, 3A, 4B. Correcto. 4B. Gaby, 4A. A ver, a ver, a ver. Gaby, me escondí, ¿dónde? Sí. Alternativa D, ¿no? Aquí estamos. La D. Correcto. 3B y 4A. Muy bien. Alternativa B. Muy bien, chicos. A ver, las dos últimas preguntas para pasar a los ejercicios. La oración compuesta por subordinación adverbial temporal expresa el momento en que se realiza el evento de la proposición principal. Según ello, señale la alternativa que corresponda a este tipo de oración.
A ver, respuesta, chicos. Posibles respuestas. La E nos dice John. A ver, vamos a analizar. A ver, tenemos acá. No puede llegar a donde ella estaba. ¿A dónde? ¿No? ¿A dónde? Idea de lugar. Bien. Entonces viene a ser una locativa del lugar. Como no había desayunado, se desmayó. Como no había desayunado, se desmayó. Causa. Aunque lo supiera, jamás te lo diría. Concesiva, ¿no? Tenemos ahí el aunque. Una concesiva. Úrsula habla tan rápido que no lo entiendo. Habla tan rápido, comparativa. Ellas se fueron cuando terminó el partido. Temporal. Y nos preguntan justamente por la temporal. Correcto, John. Alternativa E. Y la última, a ver, chicos. La 12E dice, señal de alternativa que emplea de causal relativo. Un visita donde piensa invertir. Ya, vamos a corregir. Bien, si la alternativa es la E, que obviamente estamos suponiendo que es el uso adecuado, ¿cuál sería el uso adecuado entonces en la alternativa A? ¿Cuál sería el uso adecuado en la alternativa A? Muy bien. A ver, chicos. Acá tenemos que corregir, obviamente, este conector. ¿Cuál sería? ¿Quién? Exactamente, Andrea. Cuando nosotros hablamos de relativo, hablamos de ese conector que me va a unir la proposición. ¿Sí? De ese conector que va a encabezar la proposición subordinada. Todos esos elementos que nosotros hemos ido vinculando, ¿no? El que, aunque. Bien. Entonces, nosotros tenemos, a ver un ratito, nosotros tenemos ahí el qué, sí o no. Y como nos indica yo, el uso adecuado debería ser quién, ¿no? ¿Quién? Bien, correcto. Muy bien. Acá sería quién. ¿Quién? ¿Ya? ¿Quién?
La B, ¿dónde? A ver, Olga, la ciudad donde nací, correcto, donde nací, es bella y tropical. Muy bien, donde nací. No, no cuando nací, sino dónde nací. Muy bien, en la C, este es el amigo con que trabajaré en Lince. ¿Con quién trabajaré en Lince? Correcto, ¿con quién trabajaré en Lince? El lunes regresó el director que su hija es chef. Que su hija es chef. Mm. Que su hija es chef. Yo sé que acá ustedes no le ven el error porque estamos, ajá, con seguridad, Andrea, estamos acostumbrados a utilizar el queso. El queso no existe, jóvenes. El queso sí, y es rico, pero el queso no. Ahí es cuya. ¿Ya? El lunes regresó el director cuya hija es chef, ¿correcto? Que su hijo no, cuyo hijo es, ¿ya? Saquemos de lado el queso. El queso es una forma eh, popular de decirlo, ¿no? Y obviamente nosotros sabemos que una dicción popular está en el nivel subestándar, al cual nosotros no deberíamos llegar, ¿no? Entonces, ahí lo correcto es cuya hija. Muy bien, jóvenes. Vamos a realizar los ejercicios de aplicación de la semana 3. Muy bien. A ver, chicos. A ver, jóvenes. Tenemos esos ejercicios. Dice, ¿en cuál de los siguientes enunciados hay oraciones compuestas por subordinación adverbial? A ver, unos minutos para que ustedes puedan analizarlo. A ver, analicen, chicos, analicen. A ver, por acá Andrea nos dice la C. Vamos a ir remarcando acá. Vamos a poner un asterisco. ¿Qué más? ¿Es la única o hay más adverbiales? La B nos dice yo.
la F, la E, también tengo la G, y la H. ¿Alguna otra más? Creo que no, ¿no? Ya hemos pasado obviamente por las anteriores, vamos a analizarlas. Mis amigos me preguntaron, ¿cuándo viajaré a Talara? Al ser una pregunta, ¿no? ¿Qué fue lo preguntado? Lo preguntado, ¿cuándo viajaré a Talara? Por lo tanto, cumple una función de objeto directo. Y si cumple una función de objeto directo, entonces es una sustantiva. ¿Sí? Es una sustantiva. ¿Bien, chicos? Entonces, no podría ser la respuesta. Vayamos a la alternativa B. Te llamaré por teléfono cuando llegue a mi casa, ¿no? Ojo, mira, verbo acá, verbo acá. Veo qué palabras están antecediendo. Cuando es un relativo, ¿no? Te es un pronombre. Entonces, mi proposición subordinada vendría a ser cuando llegue a mi casa. Y como me está aportando, jóvenes, me está aportando la idea de tiempo, ¿no? Me está aportando la idea de tiempo, entonces, dentro de la oración funcionará como un complemento circunstancial de tiempo, ¿sí o no? Como complemento circunstancial de tiempo. Entonces, aquí vendría a ser un complemento circunstancial, por lo tanto es una adverbial. La B, correcto. Bien, es una adverbial. Realizaremos el evento como lo hemos previsto, ¿no? Tenemos este cómo lo hemos previsto. Bien, entonces hemos previsto, viene a ser el verbo subordinado y realizaremos es el verbo principal porque no está condicionado a nada. Y me apunta directamente al sujeto también, ¿no? De toda la oración. Entonces acá la pregunta es, ¿cómo realizaremos el evento? La respuesta, como lo hemos previsto. Por lo tanto, me está haciendo una pregunta sobre un modo. Bien, sobre una forma modal. Entonces, tenemos ahí que también es una proposición subordinada adverbial, en este caso, una proposición subordinada modal. Bien. Seguimos. Mis amigos, verificaré la información que me proporcionaste ayer. Es lo mismo decir, verificaré la información proporcionada, ¿sí o no? Y proporcionada es adjetivo porque modifica información. Pero en este caso tengo el que, tengo el verbo conjugado que modifica a información, que es su sustantivo. Por lo tanto, esta es una proposición subordinada adjetiva. Bien, una proposición subordinada adjetiva. Mis amigos almorzarán donde preparan pescados y mariscos. ¿Dónde? ¿Sí o no, jóvenes? ¿Dónde? Ese es el conector. Donde preparan, verbo subordinado. Me está preguntando o me está dando la idea de lugar. Entonces sería un CC de lugar. Por lo tanto, es una adverbial. Correcto. Una adverbial locativa en este caso. Teresa borda manteles conforme le enseñó su abuela. Teresa borda los manteles conforme le enseñó su abuela. Entonces la pregunta es, ¿cómo borda Teresa los manteles? Al preguntar ese cómo, automáticamente
acá tengo el conector conforme, ¿no? Sabemos que es una adverbial modal, ¿no? Porque es un CC de modo. Cecilia cocina tomando en cuenta las recetas, ¿no? Cecilia cocina tomando en cuenta las recetas. Tomando en cuenta, ¿sí o no? Todo esto viene a ser la proposición subordinada. Entonces, ¿yo qué pregunta tendría que hacer? ¿Cómo cocina Cecilia? ¿No? ¿Cómo cocina Cecilia? Tomando en cuenta las recetas. Entonces, es un CC de modo. Por lo tanto, esa es una subordinada modal. Bien. Lucía enviará su expediente antes de concluir la semana. Antes de, ¿sí o no? Antes de concluir la semana. Entonces, me está diciendo el momento en el que enviará Lucía su expediente. ¿Cuándo enviará? Entonces es un CC de tiempo. ¿Correcto? Es un CC de tiempo. Bien, chicos. Entonces, también correcto. ¿Cuáles son las oraciones que tiene proposición subordinada adverbial? La B, la C, la E, la F, la G y la H. ¿Sí? Pero hay que ir analizando uno a uno, ¿sí? Siguiente ejercicio. A ver, chicos, les doy unos minutos. Bien, Juana, ¿cómo sería la forma? La B me pone John. Verdadero, no, perdón, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. A ver. El enunciado presenta tres proposiciones. A ver, vamos a ver. El enunciado. En el enunciado, ¿cómo esta tarea es compleja? Como esa tarea es compleja, te recomiendo que leas atentamente las instrucciones antes de realizarla, ya que estas son muy importantes para que la desarrolles exitosamente. Determine el valor de verdad o falsedad de las siguientes afirmaciones y marque la alternativa correcta, ¿sí? Es lo que nos piden. Vamos a ver. El enunciado presenta tres proposiciones subordinadas. Vamos a ver. Como esa tarea es compleja, vamos a cambiar el colorcito para que no se... Como esa tarea es compleja, a ver, tenemos una proposición subordinada. Te recomiendo que leas
atentamente las instrucciones antes de revisarla. 2. Ya que estas son muy importantes. 3. Para que la desarrolles exitosamente. 4. Entonces, ¿el enunciado presenta 3 proposiciones subordinadas? No. No. Presenta 4 proposiciones subordinadas. Falso. ¿Hay solamente una proposición subordinada sustantiva? Te recomiendo eso. Te recomiendo que leas atenta. La primera es, como esta tarea es compleja, cese de causa, ¿no? Por lo tanto es adverbial. Te recomiendo eso, objeto directo. Por lo tanto es sustantiva. Ya que causa, cese de causa. ¿Para qué finalidad? Hay una sola proposición sustantiva, verdadero. Bien, verdadero. Aparecen 2 proposiciones subordinadas adjetivas. No veo ninguna adjetiva, falsa. Se presentan 4 proposiciones subordinadas adverbiales. Acá tenemos 1, 2, 3. Mira, incluso acá, antes de realizarla, también sería una proposición, ¿ah? Entonces, verdadero. Sería un cese de tiempo, ¿no? Hay solo 2 subordinadas, 2 proposiciones subordinadas adverbiales. No, porque acabamos de decir que presenta 4. Falso. Alternativa entonces, B. Muy bien, alternativa B. Entonces, jóvenes, como nosotros hemos venido, vamos a hacer un pequeño repaso general, chicos, de lo que son estos conceptos, ¿no? Esos conceptos para poner al día, obviamente, a los chicos que hemos estado incorporándonos después. Vamos a hacer un pequeño review. Recordemos, jóvenes, lo siguiente. A ver, esto ya es para recordar, por lo tanto vamos a hacerlo un poquito más rápido. Acá hay algo bien sencillo. Profesora, ¿cómo identifico la proposición subordinada? Adjetiva. ¿Cómo la identifico? ¿Qué es lo que tengo que buscar? ¿Qué es lo que tengo que hallar? ¿En qué es lo que me tengo que fijar? Muy bien. Recuerda que si es una proposición subordinada adjetiva, su acción, su función es de un adjetivo. Y recordamos que sintácticamente el adjetivo modifica a un sustantivo. Por lo tanto, esta proposición va a modificar a un sustantivo, va a estar al lado de un sustantivo. Bien, pero ese estar al lado significa que va a tener dentro de sí o en su constitución, va a poseer un nexo relativo. Bien, ¿cuáles son esos nexos relativos? ¿Qué, quién, quiénes, cuál, cuáles, cuyo, cuyas, cómo, dónde? ¿Qué otros nexos, a ver, podemos nosotros tener ahí? Cuyo, cuyas, cuál, quién, qué, son los más usados y lo que nosotros tenemos. Ahora, otra forma de reconocer estas proposiciones subordinadas es que reemplazan a un sustantivo. Por ejemplo, yo puedo decir la niña pecosa como la niña que tiene pecas, ¿no? O puedo decir de repente, las obras argentinas o las obras cuyos autores son argentinos, ¿no? Puedo dar esa amplitud de información del adjetivo, ¿no? Ciro Alegría, quien escribió novelas, Ciro Alegría, el novelista, ¿no? Novelista es un adjetivo,
que va a modificar a Ciro Alegría, está diciéndome algo de Ciro Alegría, ¿no? Las revistas compradas, las revistas que compré en Miraflores, ¿no? Entonces, podemos darnos cuenta de esa manera que el adjetivo va a modificar, ¿no? El adjetivo va a modificar siempre a un sustantivo. Siempre va a estar al lado, tengo yo el sustantivo y al costado tengo la proposición subordinada adjetiva que va a modificar, ¿sí? Va a decir algo de ese elemento. Nos va a dar una característica, nos va a proporcionar una cualidad, alguna información, obviamente, de ese sustantivo. Bien, existen dos clases. Por un lado, la especificativa o restrictiva y la explicativa o no restrictiva. Una vez que yo ya sé reconocer a través de estos conectores, y ustedes se han dado cuenta en todo el proceso, yo qué hacía, me iba de frente a los conectores, me fijaba que estaba adelante, hiciera un sustantivo o modificaba o hacía referencia a un sustantivo, automáticamente determinábamos que era una proposición, una proposición subordinada adjetiva. Y por lo tanto, la oración en pleno es una oración compuesta por subordinación adjetiva. Bien. Entonces, vamos a indicar sus clasificaciones. Tenemos la especificativa y tenemos, o restrictiva, y la explicativa. ¿Por qué se le llama especificativa? ¿Por qué va a recibir ese nombre? Porque va a ser aquella proposición que sugiere un significado que restringe, ¿no? Va a restringir la afirmación del conjunto designado. Por ejemplo, yo tengo 7 pantalones azules, ¿ya? Pero ojo, yo te digo que el pantalón azul o los pantalones azules que compré ayer son clásicos. Como te digo, yo tengo 20 pantalones azules, pero no todos los compré ayer, solamente un grupo. Y solamente ese grupo son clásicos. Es decir, de un todo me saca una porción, me especifica exactamente qué es lo que quiero, ¿no? Por eso es que va a indicar siempre una cualidad que me va a decir ese elemento, ¿no? Comeremos los picarones que preparó la abuela. Es decir, van a haber un montón de picarones. Nosotros cuando salimos constantemente hay varios pantalones, sí, varios picarones. Entonces, como existen varios tipos de picarones, solamente yo me voy a comer los que preparó la abuela, ¿sí? Por eso se le llama especificativa. Y la explicativa tiene una característica que va entre comas. A diferencia de la especificativa, no va entre comas. La especificativa solamente va de corrido. La explicativa sí va entre comas y además va a modificar a sustantivos, sean comunes o sean propios, ¿correcto? Tanto comunes como propios. La especificativa solamente comunes, la explicativas a comunes y propios, ¿correcto, jóvenes? Y está marcado por comas, va a estar siempre por comas. Entonces, por ejemplo, Miguel, coma, quien repara computadoras, coma, vive en Los Olivos, ¿no? Por otro lado, o finalmente, ya nos quedan solo 5 minutos, jóvenes, hacerles recordar, ¿no? Hacerles recordar que tenemos la proposición subordinada adverbial, ¿no? Esa proposición subordinada adverbial, nosotros la vamos a conocer porque cumple la función de un adverbio, es decir, de complemento circunstancial, ¿no? Y al cumplir la función de un adverbio, actuar como un adverbio, pues también adquiere la función privativa sintáctica, que es la de ser complementos circunstanciales, ¿no? Entonces, recordemos que estas proposiciones se constituyen, no son independientes, son parte de la oración. Son parte de esa matriz principal que va a aportar significados, ¿no? Y generalmente están encabezadas por nexos. ¿Qué nexos? Nexos relativos como dónde, cuándo, cómo,
pese a entre otros más que más adelante estamos viendo. Bueno, acá tenemos los nexos, jóvenes, ¿no? Si es del lugar, a dónde, o por dónde, o en dónde, hacia dónde, hasta dónde, ¿no? Y los nexos temporales van a ser cuando, antes de que, o antes de, después que, o después de que, mientras que en cuanto, apenas, tan pronto, luego, que desde que hasta que, cada vez que, entre otros, ¿sí? Y dentro de lo que son los modales, los complementos circunstanciales modales, como si, según, con arreglo a, como, conforme, igual que, tal cual, entre otros. Bien, chicos, entonces vamos a tener también los nexos causales, porque ya que, puesto que, entonces tú dirás, profesora, pero usted me está leyendo las conjunciones. Sí, recuerda que las conjunciones se dividen en conjunciones coordinadas, que van a formar las oraciones compuestas coordinadas, y las conjunciones subordinadas, que van a formar o van a encabezar las proposiciones subordinadas, en este caso adverbiales, adjetivas, incluso sustantivas, ¿no? Lo único que tú tienes que aprender es cuál es su finalidad, cuál es su significado para poderlo distribuir, ¿no? Mayormente van a acompañar a las adverbiales y a las adjetivas, como ya les dije, de acuerdo a su forma. Núcleo, ¿no? Un núcleo, un nombre. Luego vamos a tener el conector y luego la proposición adjetiva. Y en el caso del adverbial, cualquiera de estos conectores que te van a dar idea de tiempo, de causa, de lugar, de modo, de finalidad, de repente por ahí concesiva, por ahí consecutiva, entre otras formas que nosotros estamos, ¿no? Una condicional también, ¿no? Una condicional, una comparativa, recordemos las comparativas: superioridad más que, inferioridad menos que, e igualdad tan como o tanto como, ¿no? Pero obviamente yo tengo que interpretar cuál es la información que me está aportando, ¿no? Para yo poder determinar el tipo de proposición subordinada adverbial. Pero siempre van a cumplir la función de complemento circunstancial. ¿Correcto, jóvenes? Entonces, haciendo un repaso raudo, rápido, de lo que nosotros hemos hablado desde un inicio, no sé si tendrán en estos últimos segundos alguna pregunta o consulta sobre lo trabajado. Muy bien, jóvenes, creo que no hay consultas, entonces un gusto haber compartido con ustedes el día de hoy. Éxitos en su objetivo y su meta de poder ingresar a esta casa de estudio, que los estamos esperando con los brazos abiertos. Tengan muy buen día y buen inicio de semana. Nos vemos. Hasta luego, jóvenes.